Buenas noches a todos los participantes. La Dirección Académica de INDADES, Capacitaciones y la Facultad de Derecho de la Universidad de Huánuco da inicio al diplomado Control Gubernamental y Contrataciones con el Estado, contando con la presencia del doctor Gilmer Sánchez Valenzuela. El doctor Gilmer es economista colegiado especialista en gestión pública, control gubernamental, economía del comportamiento, finanzas, regulación, teoría económica y métodos cuantitativos. Actualmente se encuentra doctorando en economía en la Universidad Complutense de Madrid y maestrando en crecimiento y desarrollo sostenible en la Universidad Castilla-La Mancha. Asimismo, tiene un máster en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona y además es magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Y en la actualidad se desempeña como jefe de OSI en la Contraloría General de la República del Perú, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor. Adelante. Buenas noches, Paula. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas a este curso de Sistema de Control Interno. En esta hora y media vamos a compartir algunos conocimientos y experiencias, los aspectos generales de lo que comprende el control interno. Como contenido, en esta hora y media vamos a hablar sobre el control, qué es el control gubernamental, los tipos de control en el Perú, el control interno propiamente y el control interno que desarrollamos en nuestro país. La parte medular y que nos vamos a centrar es el control interno en el Perú. Muy bien, entonces partimos antes con un video. Quiero que presten mucha atención y pueden sentirse cómodos. En cualquier momento pueden levantar la mano e interrumpirme, ¿no? Para comentar, preguntar. Bien, comenzamos con este video. Señor alcalde, la basura se está acumulando en los mercados del distrito y los camiones no se abastecen. ¿Qué hacemos? Señor alcalde, el mantenimiento de la pista de la avenida principal tiene un retraso de 3 meses. Hemos recibido muchas quejas de los vecinos. ¿Qué les digo? ¿Preocupado, señor alcalde? Señor alcalde, la solución es la implementación del sistema de control interno. ¿Qué es el sistema de control interno? El sistema de control interno es una herramienta de gestión que promueve y optimiza la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. Además, cuida y resguarda los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales. ¿Control interno? ¿No es lo mismo que órgano de control institucional? No. El órgano de control institucional es el encargado de realizar los servicios de control dispuestos por la Contraloría General de la República y depende directamente de ella, mientras que el sistema de control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación que usted debe realizar a su entidad sujetándola a control, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. ¿Y el control interno es importante para esta municipalidad? No solo para su municipalidad, sino para todas las entidades del Estado sujetas a control, porque de esta manera se reducen los riesgos en la gestión,
logra los objetivos y metas establecidas, protege los bienes y recursos del Estado y el adecuado uso del mismo, promueve la rendición de cuentas de los funcionarios y asegura el cumplimiento del marco normativo. Ahora que recuerdo, había una guía para implementar el sistema de control interno en las entidades del Estado. ¿Es lo mismo? La Contraloría General de la República orienta la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación. Por ello, ha establecido un nuevo enfoque para implementar el sistema de control interno, agrupados y estructurados en 3 ejes. 1. Cultura organizacional, el cual comprende las reglas de conducta y los hábitos establecidos por la entidad que contribuye en el fortalecimiento de organización y promueve la implementación de control interno. 2. Gestión de riesgos, donde se debe priorizar la evaluación de los servicios que las entidades públicas brindan a la ciudadanía para así identificar y valorar los riesgos como implementar controles. 3. Supervisión, en el cual se monitorea la ejecución de las actividades para el desarrollo de los ejes cultura y gestión de riesgos. Vaya, está muy interesante. ¿Qué novedades trae este nuevo enfoque de control interno? Este nuevo enfoque de control interno permite que su implementación sea selectiva y progresiva, sin exigir que desde el inicio se implemente a todos los servicios que brinda la entidad. Las reglas de implementación ya no son iguales para las entidades públicas. Ahora son diferenciadas por nivel de gobierno y tipo de entidad. La normativa y metodología es fácil, sencilla, entendible y amigable de implementar. Además, la Contraloría ha desarrollado un aplicativo informático como herramienta de trabajo que facilitará la implementación del sistema de control interno, la cual incluye matriz, videos didácticos, chat en línea, entre otros. ¡Qué buena noticia! Pero ¿quién será el responsable de la implementación del sistema de control interno? Usted, que es el titular de la entidad, es el responsable de asegurar la implementación y funcionamiento del sistema de control interno, así como de la evaluación de su eficacia. Me siento motivado. Ahora entiendo todo. Gracias al sistema de control interno podremos trabajar en orden y generando una cultura de transparencia en todas las entidades del Estado. Muchas gracias por la información. De nada, señor alcalde. También puede enviar sus consultas a controlinterno@contraloría.gov.pe y recuerde que con el sistema de control interno trabajamos mejor en beneficio de todos los peruanos. Muy bien. Este es un video de propiedad de la Contraloría General de la República de nuestro país que habla sobre el sistema de control interno y que son las pautas que vamos a desarrollar en esta sesión. Entonces, vamos a ver con nuestro contenido. Para hablar de control interno, primero tenemos que entender qué cosa es el control. Les voy a pedir en cualquier momento que puedan comentar. Vamos a tener 2 actividades en equipos y vamos a utilizar 2 herramientas digitales, así que por favor les pido prestar atención porque voy a tratar de hacerlo más dinámico esta sesión. Si yo les pregunto, ¿qué es el control? Seguro que me van a responder muchos con sinónimos, como comprobar, evaluar, intervenir, fiscalizar, inspeccionar, entre otras. Según la Real Academia de la Lengua Española, al control lo define como una acción y también la consecuencia, es decir, el efecto de comprobar, de inspeccionar, de fiscalizar o intervenir. Dicho esto, el control gubernamental, vamos entrando un poco más para hablar del control interno, vamos a entender, según la ley 27785, que es la ley de la Contraloría General de la República,
o antes de esta, la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en el artículo 6 menciona que el control gubernamental es la supervisión, la verificación, la vigilancia de aquellos actos y resultados que hace la gestión pública, con 4 principios como son la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la economía. Cuando estamos hablando de estos actos y resultados, hacemos referencia al uso y al destino de los recursos y bienes del Estado. Dicho de otra manera, en un proceso de producción nosotros encontramos una serie de insumos, una serie de recursos. Por ejemplo, para producir pan, ¿qué necesitamos? Harina, agua, azúcar, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, entre otros. Entonces, como proceso de producción, estos insumos se convierten, ¿no? Pasan un procedimiento, se mezclan, tienen diversas actividades o procedimientos, voy a llamar, para recién transformar en el pan. Ese pan es el producto. Si nosotros realizamos una analogía con este proceso de producción, podemos relacionar con los bienes y servicios que presta o produce el Estado, según sea el caso, pero para esto encontramos una serie de procesos, una serie de actividades que transforman los recursos que se utilizan. Por ejemplo, la limpieza pública, las vías, algunos servicios, dependiendo en algunos espacios geográficos, ¿no? Servicios básicos como el agua, la electricidad. Claro, alguien me dirá, es privado, ¿no? Sí, por eso lo menciono en algunos casos. Los servicios de salud, servicios de educación. Para prestar este tipo de servicios se necesita una serie de recursos. Entonces, este proceso de producción se realiza con estos 4 principios: la eficiencia, la eficacia, la economía y la transparencia. Voy a hacer un punto y un paréntesis para hablar de la eficiencia y la eficacia. Si yo les pregunto, parecieran que son palabras iguales o equivalentes, ¿no? Debemos recordar que la eficiencia, pues, hace referencia a un concepto de productividad. ¿Y la productividad qué es? Es la relación de los insumos con los productos, ¿no? O los insumos, o los output o input, dependiendo, ¿no? Como queremos llamar. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, vamos a tener 2 enfoques. La más conocida y la que más se divulga en las normas gubernamentales es la orientación al input. ¿Esto qué refiere? Minimizar la utilización de los recursos. Dicho de otra manera, minimizar costos, porque podemos expresarlos estos recursos en términos monetarios. ¿Y eso qué es? Costos. Entonces, si utilizamos menos recursos en un proceso de producción, estamos siendo eficientes. Y con este principio te diría, produce al menor costo posible. O produce utilizando menos recursos. Mientras la eficacia está asociado al cumplimiento de un objetivo, al cumplimiento de una meta. Entonces te dice, oye, produce sin importar la cantidad de recursos que vas a utilizar, pero cumple el objetivo. La otra orientación del concepto de eficiencia es hacia el output. Solo voy a poner un paréntesis porque no es el objeto. Este concepto te dice, utiliza la misma cantidad de recursos, pero produce más. Es otro concepto de la eficiencia, pero no es muy conocida. Lo pongo entre paréntesis para entender. Muy bien. Entonces, el control en nuestro país, según el artículo 6 de la Ley
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que es la ley número 27785, te dice hay dos tipos de control. Esto, claro, es una clasificación del control tomando en cuenta de quién lo ejerce. Puede ser internamente o externamente. Es el control interno y el control externo. De ahí viene su nombre, ¿no? De quién lo ejerce. Entonces, el control interno vamos a entender como un proceso integral de gestión que se realiza de manera continua y también dinámica. ¿Por qué decimos que es un proceso integral? Porque integra todos los componentes. Cuando nosotros revisamos un sistema, encontramos diversos elementos, pero un sistema se caracteriza porque las interrelaciones que tienen estos elementos son de manera coordinada, son de manera ordenada. Entonces, estamos analizando todos los componentes, por eso se dice que es un proceso integral. Continuo porque de manera constante se realiza este proceso del control. Y dinámico porque es cambiante, porque no es constante. En un proceso de producción, desde el punto de vista de la administración, encontramos diversos fases, ¿no? Primero planificamos, luego ejecutamos, y si ejecutamos también evaluamos o controlamos. En este proceso de producción también se encuentra. El control interno está diseñado para afrontar los riesgos en las operaciones de la gestión. Nosotros cuando producimos algo, un proceso cualquiera sea de transformación en bienes o servicios, está sujeto a muchas variables que pueden interferir en este proceso. Algunas pueden acelerar, otras que pueden interferir, que pueden limitar a producir en el tiempo que se ha establecido, a cumplir el objetivo o los objetivos y metas que se hayan diseñado. Y cuando afectan de manera negativa, como las que estoy comentando, hacia limitaciones, ocasionan problemas, a esto llamamos los riesgos. Entonces, como hay riesgos, ¿cuál será la idea? Minimizar, ¿no? Controlar estos riesgos. El control interno proporciona seguridad razonable respecto al logro de los objetivos. Y los responsables, en principio, es la entidad pública en su conjunto y todos aquellos que lo componen, como los funcionarios y los servidores. Cuando hablamos de control interno, hacemos referencia a tres palabras importantes: el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. ¿Por qué hay esta primera palabra de auto? Porque uno solo tiene que hacerlo. ¿Me están oyendo bien, no? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Gracias. Que por cierto, pueden llamarme por mi nombre, así yo me siento mucho más en confianza, mucho más familiar, que yo también les voy a llamar por vuestro nombre. En el autocontrol, vamos a entenderla como aquella capacidad de un funcionario o de un servidor, cualquiera sea el nivel, para asumir como propio el control. La autorregulación será aquella capacidad que tiene la entidad para reglamentar, para regular con base en la Constitución y en las leyes los asuntos propios. Entonces aquí va asociado a las actividades, a las funciones o roles que tiene una determinada entidad. En la autogestión vamos a entenderla como aquella capacidad de la entidad para interpretar, para coordinar
y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la Constitución y la ley. Aquí encontramos una palabra adicional a lo que hemos estado hablando de los principios de la eficiencia y la eficacia: la efectividad. Y la efectividad va a estar asociado al impacto que va a generar cuando está sirviendo, cuando está contribuyendo a una finalidad última, que en la gestión pública, la finalidad pública, ¿cuál es? Es el bienestar, ¿no? El bienestar social. Y ese bienestar se interpreta como mejores condiciones de vida, acceso a mejores servicios, a servicios de calidad. El control interno tiene relación en la gestión, y la gestión nosotros sabemos que es un ciclo, porque planificamos, ejecutamos, evaluamos, controlamos, y nuevamente empezamos a planificar, empezamos a ejecutar, evaluar. Es un ciclo. Y lo ideal es que se convierta en un ciclo virtuoso, porque con la evaluación, con el control, ¿cuál es la finalidad? Evaluar si estamos haciendo bien. Si estamos haciendo mal, que en un próximo ciclo mejoremos este proceso de producción. Y Deming nos habla, para que toda iniciativa, empresa, proyecto, programa, entidad o entre otras, tenga éxito, se requiere que el control forme parte inherente del ciclo de gestión y de su mejora continua. ¿Por qué? Estamos hablando de un proceso de producción, de un proceso de gestión, y así como planificamos y ejecutamos, es necesario controlar. Si estamos haciendo bien, enhorabuena. Si estamos haciendo mal, mejoramos en un próximo proceso. Deming propone un ciclo de mejora continua que le llama el ciclo PDCA, que consiste en un proceso conformado con 4 pilares: planificar, hacer, verificar y actuar. Obviamente es un acrónimo de palabras inglesas. Y para este ciclo del PDCA, te dice que hay 4 reglas básicas. La primera: no se puede mejorar nada que no se haya controlado. Porque obviamente, si nosotros evaluamos un proceso y no se ha controlado, no podemos decir si está bien o mal, porque no tenemos ningún criterio, porque no hemos evaluado, porque no hemos controlado. Tampoco no se puede controlar nada que no se haya medido. Y este está asociado ¿a qué? A indicadores. No podemos controlar si no hemos hecho una evaluación de los indicadores. Y estos indicadores se asocian con esa medición, sean de carácter cualitativo o cuantitativo. Tampoco no se puede medir nada que no se haya definido. De igual forma, para poder medir es necesario definir cómo vamos a medir. ¿Qué tipo de indicadores? Y finalmente, no se puede definir nada que no se haya identificado. Para cualquier proceso, es necesario identificar los componentes, los insumos que se va a utilizar, de cómo estos se van a
consumir, cómo se van a convertir, cómo se van a mezclar para cumplir un determinado objetivo, produciendo un bien o servicio. Los beneficios del control interno, si nos estamos asociando a una cuestión de riesgos, en principio deberían mejorar la adopción en la toma de decisiones que se va a hacer. Debería mejorar la ética institucional, porque vamos a ver más adelante los ejes. Debería establecer una cultura de resultados, y esto se asocia con esta metodología muy utilizada hoy en día, que es la gestión por resultados, porque vamos a ver más adelante cómo se sintetiza. De igual forma, promueve más conocimientos sobre la aplicación de procedimientos, reduce las pérdidas por el mal uso de los recursos y bienes del Estado, porque obviamente estamos hablando de esos principios, ¿no? De economía, de eficiencia y eficacia. Genera efectividad en las operaciones cuando cumple el objetivo para lo cual se ha planteado. Y estamos hablando de gestión pública y nosotros sabemos, la finalidad pública o el impacto que debe generar es el bienestar. O también para salvaguardar el cumplimiento de la normativa. Si bien el control interno proporciona una seguridad razonable acerca de la consecución de los objetivos de la entidad, siempre van a estar presentes las limitaciones, los problemas. Porque si no, no tendría sentido planificar. Nosotros cuando planificamos, cuando diagnosticamos una situación, empezamos a estudiar, ¿no? De cómo se compone, cuál es el problema, cuáles son las causas, cuáles son los efectos de esta. Identificamos las variables, cuáles van a ser las más importantes, cuáles se priorizan, porque a través de ello nosotros planteamos, como gestores públicos, planteamos una solución a este problema que estamos identificando, a esta necesidad. Y esta es una intervención pública en sus términos más generales, ¿no? Puede ser una política pública, un proyecto de inversión, un programa, lo que ustedes consideren, pero es una intervención. Entonces planificamos, identificamos un problema y planteamos solucionarla. Y para ello determinamos las variables más importantes. Pero como estamos planificando, eso no te da el 100% de seguridad, porque estamos planificando. Durante su proceso de implementación, aparecen situaciones que muchas veces no son controlables. Por ejemplo, en el 2019 o 2018, ¿alguien habrá previsto que se venía una pandemia? La pandemia definitivamente ha cambiado mucho nuestra forma de pensar, nuestros procesos de producción para todos. Algunos han sido golpeados muy fuerte, otras han sabido conllevar. Entonces, pero igual, planificábamos, ¿no? Planificábamos un presupuesto, teníamos un plan operativo, un plan estratégico, entre otras. Pero nadie, creo, o casi todos, no han previsto esta situación. Tenemos un shock, ¿no? Una variable exógena que no estaba considerada en nuestro proceso. Y esas pueden estar asociadas a estas limitaciones, pero también podemos planificar mal. Podemos diseñar los procesos para ejecutar sin considerar alguna variable. Digo variable porque estamos hablando de un proceso de producción. El control interno no puede evitar que se aplique un deficiente criterio profesional o se adopten malas decisiones o que se produzcan acontecimientos externos que puedan hacer que una organización no alcance sus objetivos operacionales. Porque para eso está, ¿no? Producimos como gestión pública para conseguir un determinado objetivo, una finalidad.
cumplir ciertas metas. Esto, incluso en un sistema de control interno efectivo, van a estar presentes estos fallos, estos riesgos. ¿Por qué? Porque no hay nada constante. Todo cambia. Entonces, si estamos identificando de que un proceso de producción, por más que realicemos muchos controles, ¿por qué se presentan estas fallas? Podrían asociarse, por ejemplo, a la falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición previa para el control interno, o también asociadas al criterio profesional de las personas en la toma de decisiones, que puede ser erróneo y estar sujeto a sesgos. Si nosotros preguntamos a un abogado, a un economista, a un sociólogo, a un ingeniero, a un pedagogo sobre un determinado problema, posiblemente la explicación que nos puedan dar no van a coincidir o van a coincidir en algunos aspectos. Pero estas fallas o limitaciones también pueden estar asociadas a la parte humana, como puede ser la comisión de un simple error, o la capacidad de la dirección de eliminar o disminuir un control clave. Si estamos hablando ya de las personas que dirigen una empresa, una entidad, o la capacidad de la dirección y demás miembros del personal y o de terceros para eludir los controles mediante la convivencia entre ellos. O como hemos mencionado anteriormente, estos shocks, estos factores exógenos, que son los acontecimientos externos que escapan al control de la organización. Que esto, obviamente, son los más difíciles de controlar, porque son variables, son factores que en nuestro proceso de producción no la consideramos porque es muy difícil de controlar. Por ejemplo, los fenómenos naturales. Un maremoto, un terremoto, un sismo, una pandemia. Son factores que es poco, por no decir difícil, ¿no?, de controlar. Estas limitaciones impiden que se tenga la seguridad absoluta de la consecución de los objetivos de la entidad, es decir, el control interno, proporciona una seguridad razonable, pero no absoluta. Y cuando se habla de no absoluta, es decir, que no todo controlamos, porque si controlaríamos todo, siempre tendríamos un nivel de certeza del 100% para conseguir todo lo que queremos. Y un proceso no es así. A pesar de estas limitaciones inherentes, la dirección debe ser consciente de ellas cuando seleccione, cuando desarrolle y despliegue los controles que minimicen en la medida de lo posible estas limitaciones. Y hablando propiamente ya de nuestro país, en el Perú el control interno está enfocado a brindar una seguridad razonable para que las entidades públicas cumplan con su misión. Corresponde a una herramienta a través de la cual se controla y organiza la administración pública en busca de la consecución de objetivos, lo que resulta en la satisfacción de las necesidades de la población. Entonces, aquí tenemos un problema llamo para tener en cuenta en cualquier tipo de análisis. La población tiene un montón de necesidades. Los ciudadanos o los agentes que componen esta población tienen un montón de necesidades. Si yo les pregunto, ¿cuántas necesidades tienen ustedes?
Estoy seguro que la mayoría me van a responder 10, 15, 20, algunos 100, otros 1000. Dependiendo de qué tipos de necesidades estemos hablando. En general, las necesidades son ilimitadas. Son muchas necesidades. Lo ideal sería satisfacerlas todas, pero no se puede. ¿Por qué? Por una cuestión importante, de que los recursos son escasos. Por tanto, se tiene que priorizar. Es como cuando diseñamos una política pública. Encontramos un problema, planteamos una alternativa de solución, que es la política pública, pero que es una alternativa de las tantas que se ha hecho. Y se evalúa con algún criterio técnico, se prioriza para implementarla a esta. El control interno en el Perú está regulada por la Ley 27785, que es la Ley del Sistema Nacional del Control y de la Contraloría General de la República. Asimismo, con la Directiva número 6 del 2019 de la Contraloría General, que es la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Obviamente, esta directiva tiene algunas modificaciones, ¿no? El sistema de control interno identifica los procesos. ¿Por qué procesos? Porque estamos hablando de producción de bienes y servicios. Y para producir estos bienes y servicios tiene una serie de procesos para transformarlos. Y estos procesos están orientados ¿a qué? A cumplir una meta, a cumplir un objetivo. Pero en este proceso también vamos a encontrar una serie de riesgos. Como hemos estado manifestando, en todo proceso de producción se presentan ciertas limitaciones, ciertos problemas, y estos los vamos a asociar los riesgos, que los riesgos van a afectar de manera indirecta para conseguir un objetivo o una meta. ¿Y quién lo regula? En principio, el ente rector del Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría General de la República, pero también lo regula la entidad, porque estamos partiendo de eso, de que quiénes son responsables. Estamos hablando de control interno, entonces si es interno, es la entidad. Desde el titular, los funcionarios o los que componen estas. De todos estos procesos, metas, riesgos que estamos identificando, así como la regulación partiendo desde la Contraloría y la entidad, se unifica estos procesos y lo conocemos como el sistema de control interno. Entonces, ¿qué es el sistema de control interno? Vamos a entender como un conjunto de planes, de principios, de normas, de procedimientos, acciones y actividades. El sistema de control interno busca alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente. Eficaz, ¿por qué? Porque se busca cumplir el objetivo. Y eficiente, porque se busca minimizar la utilización de los recursos en un determinado proceso. Y el sistema de control interno funciona de manera independiente, pero también interrelacionada. Los objetivos de este sistema de control interno son, en principio, promover y optimizar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y economía en las operaciones de la entidad, pero también busca cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado. Asimismo, de cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
También garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales, de promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos que rinden cuentas, y sobre todo, hablando de todos estos objetivos que hemos comentado anteriormente, de que promuevan para generar valor público. Entonces, nosotros sabemos que las entidades del gobierno o del Estado, para prestar un servicio o para producir un bien, en principio planean, planifican, organizan y dirigen estos procesos para que a través de la producción de los bienes y servicios se cumplan los objetivos y las metas que se han planteado. Obviamente, como estamos hablando de gestión pública, deben estar orientadas a resultados. Y estos resultados, ¿qué busca? Aumentar el bienestar, mejorar las condiciones de vida. La gestión pública en la actualidad enfoca sus procesos a la obtención de resultados, que se conoce como la gestión pública por resultados, o en algunos otros países se le conoce también como gestión pública basado en el desempeño, también basado en la información. Es lo mismo. En nuestro país lo conocemos más por resultados, con cuya estructura se busca que el producto final de la actividad estatal sea un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía. Ese es el resultado hacia donde se dirige, mejorar o aumentar la calidad de vida de la ciudadanía. Y obviamente este concepto está asociado a desarrollo. El sistema de control interno orienta sus actividades como un mecanismo de verificación, supervisión y vigilancia en cada etapa de la gestión por resultados. Y las etapas en esta metodología o técnica se parte desde los insumos, los procesos y los productos. Dicho de otra manera, hablando de la gestión pública tradicional, aquí había, la gestión pública tradicional era hasta aquí, hasta los productos, ¿no? Y los productos son los bienes y servicios. Voy a poner aquí con un resaltador. Y voy a poner aquí la gestión pública tradicional. La gestión pública antigua, ¿no? ¿Qué te decía? Solamente produce bienes y servicios para que consuma la ciudadanía. Y para producir esos bienes y servicios se necesita una serie de recursos. Pero esos recursos por sí solos no se convierten en bienes y servicios, ¿no? Sino necesitan pasar por un proceso de transformación. Y estos son los procesos o las actividades también se le conoce. Entonces te dice, produce un bien. Es como cuando nosotros analizamos, ¿no? A ver, una necesidad, el hambre. ¿Ustedes cómo satisfacen esa necesidad del hambre? Comiendo. Y para comer, ustedes pueden tener una serie de alternativas de cómo satisfacer el hambre. Pero me voy a centrar en dos: comida saludable y comida chatarra. Cualquiera de las dos alternativas les va a calmar el hambre, sea comida saludable o comida chatarra. Muy bien. La gestión pública tradicional, eso te decía, no produce lo que sea, con tal de que se satisfaga la necesidad. Pero en la gestión pública
ya moderna, te dice, oye, no analices solo para calmar el hambre, sino analiza en lo que realmente a futuro va a ocasionar. Entonces, si como los alimentos chatarra, posiblemente me calme el hambre, o sea, voy a tener un resultado inmediato, pero más adelante me va a generar una serie de enfermedades. Bueno, no sé si enfermedades, ¿no? Pero va a atentar contra mi salud. Va a aumentar mi peso, las grasas, entre otras. Y finalmente va a afectar mi vida, la calidad de vida, porque va a reducir posiblemente mi vida, porque voy a tener una serie de enfermedades. Pero si consumo la comida saludable, posiblemente coadyuve bastante en mi calidad de vida, en mi desarrollo. Y esto es lo que se analiza hoy en día en la gestión pública. El resultado inmediato, el resultado intermedio. Bueno, aquí el inmediato voy a ponerle con E de específico. También se le conoce así. El resultado intermedio y el resultado final. Que obviamente todas estas están orientadas ¿a qué? A que mejoren la calidad de vida. Y en la gestión por resultados, el enfoque que se tiene es hacia el ciudadano. El cliente es el ciudadano. Se identifican de una manera clara las unidades y las responsabilidades y se retroalimenta a los procesos de toma de decisiones del Estado. ¿Y quiénes son los responsables de la implementación de este sistema? El titular de la entidad, el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno, que en el gobierno nacional lo hace la Secretaría General o la que haga sus veces, que puede delegar. En el gobierno regional, la gerencia regional. En un gobierno local, la gerencia municipal o la que haga sus veces. Como pueden ver, son las unidades orgánicas más altas, ¿no? O los órganos. En otro tipo de entidades, la hace el órgano o la unidad orgánica con la máxima autoridad administrativa institucional. Pero también son responsables otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno, como aquellos responsables del diseño o ejecución de los productos que se priorizan, o aquellas que sirven de soporte, pero que son importantes, como planificación, presupuesto, logística, recursos humanos, comunicaciones, integridad, entre otros. Y obviamente, como hay responsables, tienen funciones cada uno. Por ejemplo, el titular de la entidad participa en la priorización de los productos que van a ser incluidas en el sistema de control interno. ¿Por qué decimos prioriza? Porque hay una serie de productos, ¿no? Pero hay que hacerlos los más importantes, aquellos que influyen de manera o contribuyen más, hablando de gestión pública, con el bienestar. Asimismo, revisa y aprueba los documentos que le remitan en el aplicativo. Solicita a la Contraloría los accesos al aplicativo informático. El sistema de control interno en nuestro país, tenemos un aplicativo, o las entidades públicas tienen este aplicativo. Asimismo, ejecutan las acciones que aseguren el registro en este aplicativo de la información y los documentos que se establecen
en la directiva número 6. Asimismo, utilizan la información del sistema de control interno para la toma de decisiones y establecen las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva número 6. Para otro tipo de empresas, como la SBS, el BCR, aquellas financieras, hay otra directiva, ¿ya? Pero no me centro en eso porque son pocas instituciones, que es la directiva número 11. Entonces, cuando digo presente directiva, estoy hablando de esta directiva número 6. Y para el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno, que hemos visto que era secretaría, la gerencia regional o municipal o la que haga sus veces, dirigen y supervisan la implementación de este sistema. Coordinan con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de control interno que se establecen en la directiva número 6. Asimismo, registran en el aplicativo informático la información y documentos establecidos en esta directiva y los remiten al titular. Asimismo, capacitan a las demás unidades orgánicas en materia de control interno. Y los otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación coordinan con el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación de este sistema, es decir, Secretaría General, para las entidades del Gobierno Nacional, las gerencias regionales o municipales, la ejecución de las acciones necesarias para la implementación del sistema. Cuando digo sistema, hago referencia al sistema de control interno. Pero también proporciona la información y documentos que se requieren por el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación. Asimismo, disponen que los funcionarios o servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia sobre la operatividad de los productos priorizados o áreas de soporte participen en las acciones necesarias para dar cumplimiento de lo que se dispone en la directiva. Muy bien, hasta aquí. Vamos a hacer una actividad. Vamos a trabajar en el Mentimeter. Y van a responder a esta pregunta. Van a describir al control interno en una sola palabra. Van a tener 5 opciones, es decir, 5 casilleros para escribir en una sola palabra. ¿Qué es control interno para ustedes? ¿Han trabajado alguna vez con el Mentimeter? No, sí. Ya, perfecto. Es súper fácil. Les voy a enseñar, ¿ya? En el chat del Zoom les estoy compartiendo un enlace. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Miren, si yo hago clic a ese enlace, les va a llevar a una página como esta. Aún no rellenen. Quiero que vean, por favor. Les va a llevar a esta página. Y ustedes tienen aquí 5 casilleros. En cada casillero tienen que escribir una palabra. A ver, me está diciendo palabras que relacionas con el control interno. De preferencia, una sola palabra en cada casillero. A ver, por ejemplo, el control interno para mí, bueno, lo voy a entender como riesgos. Después el control interno voy a asociarlo como procesos, como actividades, como control, entre otras. Anoto, pueden hacer hasta 5 palabras. Y luego le dan este botón azul que dice Submit. Y ya está. Fácil, ¿verdad? Ya podemos empezar. Sí, ya pueden empezar. Vamos a destinar, a ver, hasta 3 minutos para esta actividad. Vamos a ver los resultados.
Ya tenemos la participación de 6 personas. Bueno, contando conmigo. 5. ¿Cuántos somos? A ver, en promedio 10. O sea, debe haber 10 por 4. Unas 40 palabras. Un minuto más. Ya tengo la participación de 6 personas. Muy bien. Y les voy a mostrar los resultados. Les explico. Hubo 26 respuestas. Las palabras que están ubicadas al centro y de mayor tamaño, como es proceso, resultados, eficacia y eficiencia, son las palabras más repetidas. Vamos a ver qué más han puesto. Riesgos, gestión, planes, regulación, metas, supervisión, actividades, observaciones, verificación, cargos, control, fiscalizar, prevenir, seguridad, procedimiento, autocontrol. Muy bien. Y qué bonito que ha salido los procesos al centro. Proceso y de 2 principios importantes que hemos hablado, eficiencia y eficacia. Excelente. Además, que estos procesos deben estar orientados a resultados. Muy bien, estimados, estimadas, muchas gracias por vuestra participación. Vamos a seguir. Entonces, la implementación del control interno, en principio debemos hablar de que un riesgo es una condición en la que los individuos deben definir el problema, deben especificar la probabilidad de ciertos hechos, de identificar las soluciones alternativas y verificar la solución o las soluciones que han determinado y obtener o no los resultados deseados. Y cuando valoramos nosotros un riesgo, podemos cuantificar o cualificar. Por ejemplo, cualificamos en bajo, medio y alto, que es un criterio, ¿no? Podemos también cuantificarlo con algunas metodologías. Pero la idea es definir estos problemas, especificar la probabilidad de cuánto puede ocurrir, las soluciones que podríamos plantear para mitigar este riesgo. Y cuando identificamos un problema,
En principio, nos planteamos y estamos sujetos a un plazo. ¿Cómo definimos un problema? Haciendo requerimientos a todas las unidades que conforman una entidad. Por ejemplo, a recursos humanos, a sistemas, requerimientos asociados a los procedimientos, a la organización o a las políticas de una determinada entidad. Y podemos valorar la probabilidad de ocurrencia de ciertos hechos asociados, por ejemplo, a lo que estamos viendo en esta lámina. Especificamos la probabilidad de ciertos hechos. Por ejemplo, podrían estar asociados a la capacidad operativa, al personal que sea limitado en cuanto a, puede ser en cuanto a capacidades, pero también puede ser orientado a la cantidad. De repente estamos identificando, para este caso, asociado a los recursos humanos, que hay alta rotación de personal. Y esa alta rotación de personal no me permite conseguir los objetivos de la entidad, porque no encuentro la especialización de ellos. Están conociendo un proceso y yo lo roto a otra unidad, obviamente. Va a afectar de manera negativa al objetivo. Por tanto, ante estos problemas que se están identificando, voy a asociar la probabilidad, voy a especificar de cuánto puede afectar. Si se deben a factores externos o internos, y por tanto, como estamos partiendo de que las necesidades son muchas, son ilimitadas, y los factores que se utilizan o los recursos son escasos, debemos priorizar. Debemos especificar los riesgos. Por ejemplo, la información sin sustento o regularizaciones que se hace en un determinado proceso, afecta a no cumplir con el plan operativo de la institución o con el cuadro consolidado de necesidades. Son ejemplos, ¿no?, que están asociados. O de repente que la demora de los procesos o la producción de aquellos bienes y servicios que no cumplen una finalidad desmotivan y por tanto van a afectar los objetivos y metas de la entidad pública. Cuando nosotros planteamos estos problemas y especificamos las probabilidades de ocurrencia, hacemos una serie de requerimientos asociados al personal, a la capacitación, a los procedimientos. Se comunica y se formaliza. Y obviamente también se hace este proceso de planeamiento, ¿no?, y verificamos los resultados que deseamos alcanzar, que están plasmados en los documentos de gestión, como en un plan operativo, un cuadro consolidado de necesidades, la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de objetivos, entre otros. Y en esta directiva número 6 del año 2019, que es la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado y todas aquellas modificatorias que han ido aprobándose durante los años, nos dice, para implementar el sistema de control interno, las entidades del Estado deben ejecutar los siguientes pasos para cada uno de los 3 ejes señalados. 1. La cultura organizacional. 2. La gestión de riesgos. Y 3. La supervisión. Son los 3 ejes del sistema de control interno. En la cultura organizacional, realizamos 2 pasos. El primero, hacemos un diagnóstico de la cultura organizacional. Y 2, un plan de acción anual, que son la sección de medidas de remediación.
Y en este plan de acción planteamos lo que se va a hacer para corregir los problemas que se ha identificado en este eje de la cultura organizacional. En el eje de la gestión de riesgos, igual se prioriza los productos, se evalúan los riesgos y se presenta también un plan de acción anual, que es la sección de medidas de control, similar al eje 1. En el eje 3, que es la supervisión, se realiza 2 pasos. El seguimiento de la ejecución del plan de acción anual y la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno. En estos 3 ejes, los 2 primeros, es decir, la cultura organizacional y la gestión de riesgos, pueden implementarse de manera simultánea. Y como resultado de la aplicación de los pasos que hemos mencionado en la lámina anterior, para el eje de cultura organizacional se identifican situaciones que pueden limitar el logro de los objetivos institucionales, las cuales son consideradas como deficiencias. Importante ese término, deficiencias, a partir de las cuales se establecen medidas de remediación con el objetivo de revertir o superar las mismas. Si nosotros encontramos deficiencias, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar acciones para corregir, para superar estas deficiencias. Y estas se plasman en el plan de acción anual. Asimismo, como resultado de la aplicación de los pasos que se definen en el eje de gestión de riesgos, se identifican eventos o factores que pueden afectar la provisión de los bienes o servicios que la entidad brinda a la ciudadanía, a partir de los cuales se establecen medidas de control con el objetivo de reducir estos riesgos. Y estas medidas forman parte del plan de acción anual, que son la sección de medidas de control. Y posteriormente se realiza como parte del eje de supervisión un seguimiento permanente a la ejecución de los citados planes, es decir, al plan de acción de sección de medidas de remediación y al de sección de medidas de control, y se evalúa anualmente la implementación de este sistema de control interno que permite medir el grado de madurez, que es una fórmula, ¿no? Una fórmula y te da un resultado que puede ser medido de 0 a 1 o bien de 0 a 100, ¿no? Pero expresados en porcentaje. El eje de cultura organizacional está integrado por los componentes del ambiente de control e información y comunicación. Y este eje promueve la generación de condiciones adecuadas para lograr los objetivos de una institución. Y para implementar este eje, el órgano o unidad orgánica responsable de implementación, es decir, Secretaría General o las gerencias regionales o municipales y los demás órganos o unidades que participan en la implementación de este, ejecutan el diagnóstico de la cultura organizacional y 2, el plan de acción anual, que es la sección de medidas de remediación. Como hemos visto, hay 2 pasos. Se hace un diagnóstico de la cultura organizacional y se presenta un plan de acción anual que es conocida como la sección de medidas de remediación. En el eje de gestión de riesgos, como hemos visto, hay 3 pasos. Se priorizan los productos en el que se identifican y se priorizan estos. El paso 2, se evalúan los riesgos. En principio, se identifican, luego se valoran y se determina la tolerancia al riesgo. Y el paso 3, se presenta el plan de acción anual asociadas a las medidas de control. En estas se establecen las medidas de control, se elabora un plan de acción anual, que son la sección de medidas de control. Y en el eje de supervisión se realizan 2 pasos. El seguimiento anual de la ejecución del plan de acción
Y 2, la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno. El seguimiento de la ejecución del plan de acción anual se efectúa de forma permanente y continua. Se verifica el cumplimiento a través de evidencias o sustentos que se consigan como medios de verificación. Y estas pueden ser implementadas, no implementadas, pueden ser en proceso, pendientes, no aplicables o desestimadas, dependiendo de cómo la entidad está ejecutando o teniendo los resultados con el plan de acción anual que ha presentado para mitigar los 2 ejes o las deficiencias que se han encontrado y los riesgos que se han encontrado en los 2 ejes anteriormente. Por ejemplo, vamos a ver en el eje de cultura organizacional. En principio, este es un reporte del sistema, del aplicativo. En la cultura organizacional, vamos a ver el componente de ambiente de control. Tenemos una interrogante. Y voy a darle un poco de zoom para que se vea. Te dice, durante los últimos 12 meses, la entidad o dependencia ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigido a sus funcionarios y servidores sobre ética, integridad y su importancia en la función pública. Si la respuesta es no, obviamente estamos encontrando una deficiencia y esta será la redacción de manera positiva a ese problema que se ha encontrado, ¿no? Entonces, la deficiencia será conocida. Durante los últimos 12 meses, la entidad o dependencia no ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigida a sus funcionarios y servidores sobre ética, integridad y su importancia en la función pública. Vamos a ver otra. La entidad o dependencia realiza la evaluación anual del desempeño de los funcionarios conforme a la normativa aplicable. Si la respuesta es sí, obviamente no hay una deficiencia, ¿no? Pero aquí, como ejemplo, está poniendo todo no. Entonces, encontramos otra deficiencia si la respuesta es no, que la entidad no realiza la evaluación anual del desempeño de los funcionarios conforme a la normativa aplicable. Obviamente, para poder realizar esta evaluación debe haber una normativa aplicable. Si no hay una norma, pues posiblemente sea otra deficiencia. Entonces, esta es una serie de preguntas que están asociadas con estas deficiencias. En el eje de gestión de riesgos, vamos a ver un componente. La evaluación de riesgos. Voy a centrarme en esto. La entidad ha tomado en cuenta los criterios de tolerancia al riesgo establecidos en la directiva para identificar los riesgos que deben ser reducidos mediante medidas de control. Si ha tomado en cuenta estos criterios, entonces no hay una deficiencia, pero aquí dice no. Entonces encontramos otra deficiencia. La entidad no ha tomado en cuenta los criterios de tolerancia al riesgo establecidos en la directiva para identificar los riesgos que deben ser reducidos mediante medidas de control. Aquí tenemos una pregunta que te dice sí. La entidad, este es en el componente de evaluación de riesgos, la entidad ha presentado la información financiera y contable para la elaboración de la cuenta general de la República conforme a la normativa que la regula y los plazos que establece. Si es sí, se ha presentado, entonces no hay ninguna deficiencia, lo cual es correcto. Y obviamente, cuando es la respuesta sí, ante estas preguntas, tienen que adjuntarse el medio de verificación. En el eje de supervisión, vamos a ver uno, el 55. La entidad cumplió con implementar como mínimo el 90% del número de medidas de remediación y control consignadas en el plan de acción anual. Si la respuesta es no, tenemos otra deficiencia.
Y son este tipo de preguntas que en la directiva establece para poder identificar, ayudarnos a identificar las deficiencias. Y obviamente para todas estas deficiencias que se encuentran, tienen un plan de acción. Y ese plan de acción es como la remediación que va a dar la entidad para corregir todo esto. Como plan de acción que se plantea para remediar esas deficiencias que se han encontrado, se tienen que hacer como cualquier otro proceso, un seguimiento. En este plan de acción se plantea las fechas de implementación de lo que están proponiendo. Por ejemplo, ante esta deficiencia en la gestión de riesgos, durante la determinación de las medidas de control, no se ha analizado si dichas medidas permitirán reducir significativamente los correspondientes riesgos. La medida de remediación que ha planteado es el análisis de las medidas a implementar por el control interno. ¿Quién se encarga? Debe haber una unidad responsable. Para este caso es la gerencia de administración. Debe haber una fecha de inicio, una fecha de término, los medios de verificación para ver cómo lo está implementando, algunos comentarios, observaciones de corresponder y el estado de la medida de remediación, que se ha implementado o no. O de repente está en proceso. O no es aplicable, dependiendo. Muy bien. Y con esto terminamos. Ahora les voy a compartir otro enlace que van a responder a esta pregunta. ¿Cuál es la importancia? Bueno, en realidad no es una pregunta, pero si el objetivo es responder la importancia del control interno. Y esta vez vamos a trabajar en el Padlet. Ahora, ¿cómo funciona el Padlet? Es fácil. Les he compartido en el chat un enlace. Ustedes hacen clic en ese enlace y les va a llevar a una página web como esta. Aquí, presten atención, por favor. Les lleva a esta página. Y aquí en la sección, ven en la parte inferior derecha, un botón. En mi caso me aparece color negro, de repente a ustedes puede aparecerles otro color. Hago clic en ese punto. Asunto, ponen vuestro nombre. A ver, por ejemplo, Jorge. Gilmer. La importancia del control interno, a ver, no sé, en términos muy sencillos, contribuye a cumplir los objetivos de la institución, de la entidad. Ya está, eso es todo, y le doy publicar. Y así van a empezar una serie de recuadros. Muy bien, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué cosa ponen. No olviden vuestros nombres.
Muy bien, ya tenemos 3 participaciones. Marisela nos dice, permite mejorar la productividad de la entidad. Excelente. Henry, es fundamental el control interno para lograr los objetivos trazados y corregir las deficiencias del sistema. Muy bien. Mayra, el control interno permite optimizar recursos y lograr una gestión financiera y administrativa más eficiente. De esta manera mejora la productividad. Excelente. Aquí tenemos un anónimo, que a través del control y supervisión permitirá que las metas de la entidad se cumplan brindando soluciones alternativas. Perfecto. María, sirve como mecanismo que tienen las entidades para suplir las necesidades que tiene la población. Perfecto. Muy bien, estimados. Entonces, como conclusión, hemos visto que el control interno en el Perú está enfocado a brindar una seguridad razonable para que las entidades públicas cumplan con su misión. Y la misión de una entidad pública está asociada a proveer bienes y servicios para generar bienestar. El control interno corresponde a una herramienta a través de la cual se controla y organiza la administración pública para conseguir los objetivos que están asociados a satisfacer las necesidades de la población. Y estamos hablando de la gestión pública por resultados. Muy bien, estimados. Con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, comentarios, pueden hacerlo. Si no, terminamos con este tema del control interno en las entidades públicas de nuestro país. Muy bien, espero que haya sido de vuestro agrado esta hora y media de poder compartir aspectos generales que corresponde al control interno en las entidades públicas. Ha sido un gusto compartir. Gracias. Un gusto conocerles y hasta nuestra próxima sesión. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, estimadas, estimados. Feliz Día del Padre para los que son papás o para vuestros papás o esposos. Que pasen un bonito fin de semana. Igualmente, doctor.